Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Santiago Televisión, Radio USACH, para hablar de salud, de medicina, de tratamiento y prevención de enfermedades y, por supuesto, de distintos aspectos de la pandemia. En agosto, el mes del corazón, queremos hablar precisamente de los cuidados que deben tener los pacientes cardíacos, por ejemplo, quienes han sido operados del corazón, cómo deben cambiar sus hábitos y estilos de vida y cómo eso es clave para mantener el funcionamiento del corazón de la manera más eficiente. Todo aquello lo vamos a estar abordando en el programa de hoy. También vamos a estar conversando sobre la importancia de la vitamina D para nuestra salud y en particular para la salud de las mujeres. La vitamina D es importante, por ejemplo, para el bienestar de nuestros huesos. Cuando la vitamina D se encuentra en niveles que son normales, ¿cómo lo sabemos? ¿Dónde la podemos obtener? ¿Cómo la consumimos? ¿Cómo el organismo, por ejemplo, puede absorber el calcio gracias al consumo de vitamina D? Todo aquello lo vamos a estar conversando también en el programa de hoy. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @Radio USACH y @santiago.tv. Y recuerden además que todos los capítulos de Consulta 94.5 quedan guardados, almacenados para que ustedes los puedan revisar en el YouTube de Santiago Televisión, que es @santiago.tv, eso sí, Santiago abreviado. Recuerden además que los capítulos de Consulta 94.5 además se encuentran disponibles en Spotify, así que también ahí pueden revisar los temas anteriores que hemos tratado en el programa. Y habiendo dado entonces todas las coordenadas para que se suben a esta Consulta 94.5, nos vamos a una pausa muy pequeñita y ya abrimos este espacio de salud y de prevención de enfermedades. Esta semana en Miradas de Autor, Agua y Arena, travesía en el desierto de Atacama, un documental conducido por el Premio Nacional de Ciencias, Eric Goles, quien nos narra 2 periodos de abundantes precipitaciones del desierto de Atacama hace más de 9.000 años, agua que hoy se extrae y que no se está renovando en nuestro ecosistema. Agua y Arena, travesía en el desierto de Atacama, en Miradas de Autor, lunes 22:30 horas por Santiago TV. El Golfo de California es reconocido por sus riquezas naturales presentes en los ecosistemas terrestres y marinos, así como también las problemáticas ambientales de la zona y las acciones que los habitantes llevan a cabo para proteger el medio ambiente. Tesoros del Golfo de California, jueves 21:30 horas por Santiago TV. Yo pude crecer y enfrentar grandes desafíos. Yo pude, porque estoy conectado al mundo. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos. Aprovecha esta oferta, 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. Hoy en Mysteries of the Giants conoceremos a la Titanoboa, la serpiente prehistórica que junto al mamífero más grande de todos los tiempos develarán sus estrategias de sobrevivencia a los cambios climáticos. No te pierdas Mysteries of the Giants por Santiago Televisión. Quiero que conozcan La Vega, el Venecia y un poco la historia de nuestro país. En el año 64 mis padres se cambiaron donde está actualmente el restaurante Guasenrique. De ahí llegó mi abuelo y se instaló con un negocio ahí en San Vicente, esquina Gorbea, que hoy en día se llama Restaurante El Hoyo.
fenómenos físicos que observa a su alrededor lo siguen extasiando como en su juventud, cuando decidió dejar la ingeniería para dedicarse a la física. Sus investigaciones básicas en propiedades magnéticas de la materia a pequeñas escalas han sentado las bases para el desarrollo de la nanotecnología, impactando en la ciencia aplicada alrededor de todo el globo. Miguel Kiwi, una mente brillante. Yo considero que esa es una de las lecciones más aceptadas que he hecho en mi vida. Cuando comparo mi vida con la de mis compañeros de curso de ingeniería, yo encuentro que la mía ha sido fascinante. Seis historias narran las detenciones y desapariciones perpetradas en Chile por agentes del Estado en dictadura militar. Una serie creada por Hernán Cafiero, ganadora de un Emmy Internacional por su aporte a la memoria y defensa de los derechos humanos. Una historia necesaria, martes 22:30 horas por Santiago TV. Esta semana en Día D, Lorena Sulz, científica y DJ, nos relata cómo es un día en la academia como doctora en ciencias fisiológicas versus su pasión, la música electrónica. Lorena Sulz, lunes 19:30 horas por Santiago TV. ¿Estás viendo? En la consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todo el mundo virtual. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Santiago abreviado en YouTube. Además quedan todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los revisen. Y seguimos hablando de salud y de medicina. Las enfermedades cardiovasculares siguen estando dentro de las principales causas de muerte en Chile. Esto debido al sedentarismo, sobre todo en la pandemia, además de la obesidad, la hipertensión y el tabaquismo. Al no realizar cambios necesarios en el estilo de vida, muchos terminan sufriendo infartos que requieren tratamientos con medicamentos o con cirugías. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre el cuidado que deben tener los pacientes cardíacos y lo queremos hacer con nuestra invitada Rosana Navarro Torres, enfermera académica de la Escuela de Enfermería de la USACH, diplomada en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Entre sus varios roles se ha desempeñado como enfermera en cuidados críticos y en servicios médico-quirúrgicos del adulto y del adulto mayor. Bienvenida, Rosana, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias. Bien, bien, contentos por tenerla acá con nosotros para poder hablar de este tema que se ha vuelto un tema muy importante en Chile debido a la prevalencia de problemas cardíacos que tenemos entre la población. Comencemos con algo, digamos, básico. Si una persona, un paciente, ha tenido un infarto, por ejemplo, al miocardio, ¿qué cuidados debe tener después de lo ocurrido, después del infarto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, principalmente si hablamos después del infarto, estamos pensando en que este paciente o esta persona se ha ido a su hogar, ¿verdad? Tener en cuenta... lo importante es en el minuto de irse a la casa, verificar todo el chequeo de indicaciones que nos dan. Normalmente vamos a estar atendidos por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? En el que principalmente el médico nos va a dar indicaciones, nos va a decir qué medicamentos tenemos que tomar y rápidamente nos va a entregar una receta y un carnet de alta. La enfermera que está a cargo de ese paciente va a entregar el alta administrativa y de cuidados de enfermería. Y en esa alta administrativa y principalmente de cuidados de enfermería va a reforzar todas estas indicaciones y además va a dar indicaciones de cuidado en el hogar. La nutricionista va a entregar su pauta de alimentación. El kinesiólogo también probablemente va a dar algunas indicaciones de ejercicio. Entonces, este paciente al llegar a su hogar, lo primero que tiene que hacer es volver a chequear estas indicaciones. Si es un adulto mayor,
la idea es que algún familiar, porque va a requerir mucho apoyo de la familia, sea quien tenga claras estas indicaciones. Entonces, evaluar, ¿cierto?, la actividad física, ver si le dieron algún programa de rehabilitación, la medicación y el próximo control. Las pautas de alimentación son referidas específicamente a una dieta muy liviana. Ya, perfecto. Entonces hay que seguir con todo el monitoreo que corresponde a haber tenido un infarto, un accidente cardiovascular. Es importante entonces seguir con el monitoreo, algo que se hace de pronto difícil también en pandemia cuando las personas tratan de no asistir a los centros asistenciales por miedo al contagio. Ahora, ¿cómo hacemos? Dijimos qué es lo que hay que hacer cuando uno ha tenido alguno de estos problemas, pero ¿qué hacer para prevenir esto? Prevenir llegar a un infarto, prevenir llegar a un paro cardíaco. Bueno, lo principal es que hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo, ¿verdad? Y entre estos factores de riesgo hay algunos que son modificables y otros que no son modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables están los estilos de vida, principalmente. Entre los estilos de vida está el ejercicio físico y la alimentación. Entonces, si tenemos una persona que tiene factores de riesgo, porque además tiene factores que son no modificables, que provienen desde la familia, alguien en su familia que haya tenido algún problema cardiovascular, principalmente un infarto al corazón, es una persona que va a tener un antecedente. Los obesos, las personas que son muy gorditas, ¿cierto?, tienen mayor cantidad de riesgo. Los hipertensos también podrían tenerlo. Las personas que son muy sedentarias. Entonces, cuando yo hablo de factores modificables, tiene que ver con aquellas cosas que nosotros podemos hacer, justamente como tú dices, Cibeles, para prevenir. Caminar, si es un adulto mayor, puede caminar 30 minutos diarios, con ayuda de algún familiar, si es muy adulto mayor, pero el infarto del corazón también se ve mucho en las personas que son activas laboralmente. Es la mayor cantidad de personas que epidemiológicamente presentan infartos, aquellos que están sometidos a estrés y que son activos laboralmente. Por lo tanto, ellos tienen más posibilidades. De los 40 años en adelante está este riesgo aumentado. Aumentar la actividad física, ojalá diaria, mínimo 30 minutos. La Organización Mundial de la Salud aumentó de 90 minutos diarios aproximadamente, 90 minutos semanales a 180 minutos semanales de ejercicio físico como una recomendación básica para prevenir enfermedades principalmente cardiovasculares. Entonces, si pensamos que son 180 minutos semanales, deberíamos hacer por lo menos ejercicio de 1 hora 3 veces a la semana, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen tiempo para tanto. Modificar la alimentación con algo más liviano. Y si son hipertensos, tener sus controles al día y tomar sus medicamentos. Es complejo que la gente entienda la magnitud de este problema y además el riesgo real que esto implica, considerando que parte importante de nuestra población padece de obesidad y que por lo tanto quienes son más jóvenes, incluso de 30, usted nos decía 40 años, tienen riesgo. Si hay obesidad de por medio, si hay hipertensión, si hay diabetes, hay riesgo de efectivamente sufrir un problema al corazón, por ejemplo, un infarto. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que este riesgo es real y cuáles son las consecuencias que, por ejemplo, un infarto o incluso un paro cardíaco puede tener en la salud de una persona? Bueno, principalmente es tomar conciencia, ¿verdad? No podemos modificar los riesgos si no tomamos conciencia de que efectivamente estamos en riesgo. Por lo tanto, el ser obeso, el tener un exceso de peso ya es un riesgo agregado y que puede ser controlado. Muchas veces la sociedad, ¿cierto? Hay muchos mensajes que tienen que ver con lo mediático, con la comida rápida. Entonces, y la comida rápida se transforma en algo que
que es dañino para la salud. Hablemos del consumo de papas fritas, del consumo de hamburguesas, ¿verdad? Pero el llevar una dieta equilibrada no es que no lo puedan consumir nunca, pero no es que no sea la única fuente de alimentación. Entonces, no es fácil, como tú dices, explicarle a la gente que es un riesgo, pero a la vez este consumo de comida rápida o de mucha alimentación rica en grasa, mucha alimentación rica en hidratos de carbono, se transforman en que las personas, ¿cierto?, van a estar aumentadas de peso. Si alguien no toma conciencia de eso, es muy difícil hacer comprender a las personas. Tal vez lo que estamos haciendo y lo que tú estás haciendo a través de tu programa es muy importante, porque el llevar a que las personas tomen conciencia es parte de lo que podemos comunicar y lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ahora, importante saber qué es lo que pasa después de que una persona efectivamente sobrevive un infarto o un paro cardíaco. ¿Qué pasa después? ¿Qué viene después de un episodio como este? ¿Viene una cirugía? ¿Y qué viene después de la cirugía? Si es que efectivamente se hace necesaria una cirugía, ¿cómo es el proceso de rehabilitación de un paciente cardíaco? ¿En qué consiste? Bueno. Lo primero la primera pregunta, me hiciste varias preguntas allí, ¿verdad? Sí, varias ahí para tener en cuenta. La primera es que yo te puedo responder qué es lo que pasa con una persona. Lo primero es que con un infarto alguien puede morir. El riesgo de vida es muy alto, ¿cierto? Un infarto implica que hay muerte del tejido del corazón. El corazón es el principal órgano que nos mantiene vivos, ¿verdro? Junto con el cerebro, pero el corazón es el que nos envía la cantidad de sangre para que el resto de nuestros órganos se mantengan vivos, ¿ya? Si el corazón late, en cada latido entrega una cantidad de sangre y oxígeno para que nosotros podamos vivir. Entonces tiene una gran responsabilidad. El corazón es un músculo que también está irrigado, también tiene arterias allí. Entonces, lo que sucede en un infarto es que habitualmente se tapa una de las arterias y una de las 3 arterias que irrigan el corazón, podría ser una o las 3 o parcialmente, alguna de ellas, disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón y se produce una muerte del tejido muscular del corazón. ¿Qué pasa con eso? Hay una parte del corazón que no va a funcionar bien. Por lo tanto, ese tejido puede quedar muerto permanente o puede volver a irrigarse, dependiendo del tiempo que transcurra entre el inicio del infarto y el llegar a un centro asistencial y que le puedan hacer alguna intervención. Eso es lo primero. Al morir el tejido cardíaco, si es que no es bien atendido rápidamente, la persona va a quedar con secuelas, que es la primera pregunta que tú me hiciste. ¿Qué secuelas? Va a tener una limitación para hacer ejercicio. Va a quedar con limitación, se llama, la capacidad de eyectar sangre del corazón, de que el corazón emita la cantidad de sangre que nuestro cuerpo necesita, va a quedar limitada, porque el músculo cardíaco también va a quedar limitado. Una parte del tejido de nuestro corazón se va a morir, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ese proceso podría a través de una intervención rápida, si se llega rápido a un centro asistencial y se pesquisan rápido los síntomas, podría ser que entre comillas la persona quedara con muy pocas secuelas, pero habitualmente eso no es así. Entonces, quedan con limitación física. No se puede volver a hacer la misma actividad física, la persona no queda en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Eso es como lo principal. La segunda pregunta que me hiciste es qué cosas se le realizan a las personas. ¿Qué cosas le realizan cuando llegan a un servicio? El infarto es muy grave, ¿verdad? Y una vez que es detectado, podría la persona tener una atención rápida, que sea un infarto pequeño, ¿verdad? Pero habitualmente hay que hacer revascularización. ¿Qué significa hacer revascularización? Al principio expliqué que habían 3 arterias que irrigaban el corazón y que una o las 3 o alguna de ellas podía taparse. Normalmente un infarto ocurre porque un coágulo o un émbolo, que le llamamos nosotros, hablemos de un coágulo porque la gente lo entiende mejor, tapa una de las arterias. Y el tapar la arteria puede taparla completamente
como dijimos, o puede taparla parcialmente. Normalmente las personas van a requerir revascularizar, es decir, destapar esa arteria. A veces las personas dicen, me destaparon las cañerías del corazón, ¿verdad? Claro. Claro, y esa revascularización puede ser a través de un procedimiento que sea menormente invasivo, o puede ser menormente invasivo significa que podrían hacerle una cateterización, es decir, a través de un catéter por las arterias de los brazos, llegar a las arterias del corazón y poder revascularizar. Y además a través de medicamentos que son anticoagulantes para sacar o destapar ese coágulo. Pero a veces cuando es muy grave, se requiere hacer bypass coronario. Los bypass coronarios ya son cirugías mayores, ¿verdad? Implican mucho tiempo de hospitalización, implican mucha tecnología, implican a veces abrir el corazón. Hay procedimientos hoy día que son mínimamente invasivos, como expliqué, pero también el costo de esto en dinero es muy alto. Y posteriormente la rehabilitación es muy larga. Perfecto. Estamos conversando con Rosana Navarro, enfermera académica de la Escuela de Enfermería de la USACH, a propósito de los cuidados que deben tener los pacientes cardíacos. Y Patricio nos dice que a su papá lo operaron del corazón hace unos 2 años. ¿Es posible que si las personas no se cuidan o no siguen las recomendaciones que le dejan los médicos, las enfermeras a cargo, puedan volver a tener, por ejemplo, un infarto o volver a tener complicaciones al corazón? ¿Uno puede tener más de un infarto, Rosana? Así es. Y un paciente, la verdad es que nosotros como enfermeras en los hospitales, una de nuestras principales tareas es cuidar mucho a este paciente, porque se dice que un paciente que se infartó y que al poco tiempo se reinfarta, sigue siendo una bomba de tiempo, por así decirlo, dentro del hospital sobre todo, y fuera del hospital cuando son personas que no comprenden, como lo quisimos explicar al principio, que deben establecer ciertos cuidados y hacer modificaciones en su estilo de vida. Entonces, si no hay modificaciones en el estilo de vida, los factores de riesgo que explicamos al principio siguen instalados. Entonces, las posibilidades de volver a hacer un infarto son muy altas. ¿Cuánto se demora un paciente? Nos pregunta Ángel de San Bernardo. ¿Cuánto se demora un paciente después de que es operado del corazón? Dice que a su papá lo van a operar del corazón, que su familia está muy nerviosa. ¿De qué dependen los resultados? ¿De qué depende de que la operación salga bien? ¿Y cuánto se demora después de la operación en recuperarse un paciente y más o menos poder entonces retomar la vida que tenía antes, con los cuidados, por supuesto, pertinentes? ¿Cómo es ese proceso? Y ahí tenemos nuevamente 2 preguntas. ¿De qué depende de que una operación salga bien, Rosana? ¿Y cuánto se demora más o menos el proceso de rehabilitación después de la operación? Nos pregunta Ángel de San Bernardo. Bueno, en los pacientes, ¿de qué depende de que una cirugía salga bien? Depende mucho de ciertos factores que son individuales del paciente, ¿verdad? Si es un paciente que es adulto mayor, mientras más adulto mayor sea, más riesgo se tiene. Si tiene enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión u otras enfermedades que aumenten los riesgos de, ya sea de infección, ya sea de tener que modificar otras medicaciones producto de la cirugía, aumenta el riesgo. Es más dependiente del factor individual. Esta variación que exista entre la dificultad para superar una cirugía cardíaca. Por lo tanto, antes de una cirugía cardíaca, los médicos hacen la valoración de todo esto. ¿Cuánto riesgo tiene este paciente? ¿Cuánto riesgo cardiovascular? Depende del daño que el paciente tenga. Si es hipertenso a larga data, si esa hipertensión es de difícil manejo, va a ser una cirugía que sea con mayor riesgo. Y al ser de mayor riesgo, también presenta ciertas dificultades en relación a los resultados, ¿de acuerdo? Si es de menor riesgo, depende de los factores individuales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto tiempo se demora? También, entre comillas, depende de estos factores individuales, ¿verdad? Si la cirugía es más difícil, que pueda ser más prolongada,
depende primero de lo que se va a ir a operar, porque las cirugías cardíacas son varias, hay algunas que son más simples que otras, pero normalmente un infarto agudo al miocardio que sea grave y que requiere revascularización es una cirugía bastante compleja. ¿Qué otras cirugías complejas hay? Están los recambios valvulares, ¿verdad? Está la instalación de bypass coronario, y de ahí llegamos hasta la más compleja, que sería el trasplante, ¿verdad? Y cada una tiene sus tiempos. Las revascularizaciones pueden ser muy cortas, dependiendo si es un infarto pequeño que requiere una revascularización que sea solo por cateterismo. Se utilizan sondas para que las personas lo entiendan. Se utilizan sondas que se introducen a través de una vena, de una arteria, perdón, del brazo o a nivel de la ingle, ¿cierto? Y así se llega a la arteria del corazón y se permite la vascularización y la instalación de alguna prótesis que mantenga la arteria abierta, porque si la arteria se quedó muy obstruida y ha pasado un poco de tiempo, la instalación del bypass o del stent, que se le llama, que es un anillo, como un anillo elástico, imagínenlo, que al momento de instalarlo dentro del vaso, de la arteria del corazón, vaso o arteria me refiero, es sinónimo, ¿de acuerdo? Para que la gente lo entienda. Entonces queda como un anillo instalado que mantiene la arteria abierta y la revasculariza. Ese es el proceso menos invasivo, y el que podría el paciente a lo mejor incluso entre una semana, 10 días, estar hospitalizado, pero también requiere rehabilitación cardiovascular. El paciente va a tener que levantarse brevemente posteriormente a la cirugía, empezar a caminar muy poco con supervisión, y una vez que el paciente recobre todas sus funciones fisiológicas, puede ser dado de alta, ¿verdad? O sea, Rosana, estamos hablando entonces de varios meses de rehabilitación, o sea, no es algo de que en un par de semanas va a estar bien. Sí, muy bien. Si es una cirugía abierta, por ejemplo, una revascularización con esternotomía, que es una herida que se abre el tórax, ¿verdad? Podrían ser 2 meses, incluso 2 meses, 1 mes en el hospital, y después la recuperación en el hogar podría ir de 1 a 2 meses también. Perfecto. Es decir, estamos hablando de un panorama complejo que hoy en día con la tecnología y la medicina tiene solución, pero que requiere entonces, y el mensaje con el que nos quedamos luego de esta conversación, Rosana, es que requiere primero del cuidado individual, de prevenir que estos eventos ocurran, y para ello entonces la alimentación, aunque uno sea joven, la alimentación y la actividad física, no hay que matarse yendo al gimnasio, supongo, Rosana, sino que más bien cuidar la alimentación y caminar, salir a hacer actividades al aire libre en la medida también que la pandemia nos lo va permitiendo. Entonces hay que cuidarse para prevenir llegar a estas instancias. Rosana Navarro Torres, enfermera académica de la Escuela de Enfermería de la USACH, diplomada en Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud. Muchísimas gracias por esta conversación y por habernos acompañado en Consulta 94.5. Que tenga un bonito día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Y nosotros y nosotras hacemos una pausa en la conversación, nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con más Consulta 94.5. En Mundo celebramos las 500.000 familias conectadas a nuestra fibra. Y como este logro es gracias a ti, lo festejamos como más nos gusta, dándote más. Es por ello que aumentamos tus megas de forma automática, completamente gratis. Si tenías 300 megas de fibra hogar, ahora tienes 500 megas. Y si tenías 600 megas, ahora disfrutas de 800 megas. Así premiamos tu compromiso. Gracias por ser parte de nuestras 500.000 familias. Y sigue disfrutando de la mejor tecnología al alcance de todos. Mundo. En tiempos de crisis es mucho más importante para un país pensar en su futuro. Mary Robinson en Charlas del Futuro. Lunes, 18:30 horas por Santiago TV.
Esta semana en 35 milímetros presentamos El amanecer de los antiguos, un cortometraje de Raúl Venegas que relata la búsqueda de un joven por las costas del sur de Chile. Y Vending, una película documental de Montserrat Salazar que cuenta el proceso de transformación de juguetes a instrumentos musicales. El amanecer de los antiguos y Vending en 35 milímetros, martes 22 horas por Santiago TV. Cuando Dios me recoja, va a quedar mi representante que está aquí, don Juan Villalongo. Él es el segundo maestro, él ya está estudiando. De la tierra sale el trigo, del trigo sale la paja. Con la paja hice una cuelcha, con la cuelcha una chupalla. Y sus artesanos están en Antiquereo, Tauco y Pachagua. Esta semana en la historia desconocida de Chile hablaremos de la Constitución de 1925 y la matanza de La Coruña, la cual abordará la muerte de cientos de trabajadores bajo el gobierno de Arturo Alessandri en la provincia de Tarapacá. Historia desconocida de Chile, miércoles 23 horas por Santiago TV. La gráfica chilena y sus diversas narrativas a lo largo de la historia cobran vida en la escena artística nacional a través de sus protagonistas. No te pierdas Globitos y Viñetas, viernes 21 a 30 horas por Santiago TV. Esta semana en Miradas de Autor, Agua y Arena, travesía en el desierto de Atacama, un documental conducido por el Premio Nacional de Ciencias, Eric Coles, quien nos narra 2 periodos de abundantes precipitaciones del desierto de Atacama hace más de 9.000 años, agua que hoy se extrae y que no se está renovando en nuestro ecosistema. Agua y Arena, travesía en el desierto de Atacama, en Miradas de Autor, lunes 22:30 horas por Santiago TV. Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada atributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en su obra. Virginia Woolf. Ojo en Tinta, miércoles 21 a 30 horas por Santiago TV. ¿Estás viendo? A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @radiosach y @santiago.tv. También estamos en Mundo Pacífico. Si nos quieren ver en la televisión abierta digital, estamos en Mundo Pacífico en el canal 522. También estamos en Zapping TV en el canal 124 y por supuesto en la televisión digital abierta, les decía yo, en el canal 50.1, en la señal 50.1 de la televisión abierta digital. Recuerden además que este programa queda guardado en YouTube, en el YouTube de Santiago Televisión. Ahí nos encuentran en @santiago.tv, Santiago abreviado, eso sí. Y seguimos compartiendo y noticias, información sobre salud y medicina, porque los casos de citacosis en el sur del país en el último tiempo son una nueva muestra de cómo la salud humana y la salud animal están íntimamente ligadas, relacionadas. Hoy queremos indagar más en esta enfermedad, la citacosis, cómo prevenirla, especialmente entre quienes están en contacto con aves. ¿De qué se trata esto? Iván Ricbaza nos cuenta los detalles. La citacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de algunos animales. El doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes, detalla cómo se genera. La citacosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a los humanos a partir de animales, principalmente de las aves, tanto silvestres como de corral, pero también está descrito en algunos otros animales del ganado ovino, bovino o equino.
Esta enfermedad se conoce porque es transmitida de las aves, principalmente por los citácidos, que son los loros, las catas, ¿cierto? Ustedes conocen las catas australianas, que son las más comunes que se tienen como mascotas. ¿Cómo es que estas bacterias pasan desde los animales a los humanos? Lo explica el mismo especialista. Esta bacteria, que es la Chlamydia psittaci, puede infectar a las aves y de ahí pasar a los humanos cuando las personas hacen el cuidado de sus jaulas, ¿cierto? Cuando los pájaros mueven sus alas y pueden levantar aerosoles donde están estas bacterias en los desechos que se secan. Quienes están más expuestos a la citacosis son quienes tienen aves como mascotas, pero también los trabajadores agropecuarios. Los síntomas de esta enfermedad pueden ir desde una infección sin complicaciones evidentes hasta la presencia de fiebre, síntomas gripales, dolores musculares, neumonía y falta de oxígeno. Lo especifica el doctor Rosas. Cuando nosotros enfrentamos un caso de neumonía, siempre tenemos que tener presente, cuando hay contacto con animales, que puede haber alguna infección zoonótica que se transmite al humano. Ya no está solamente la Chlamydia psittaci, hay otras enfermedades como la fiebre Q, está también la leptospirosis y otras zoonosis, que significa que son enfermedades que el reservorio es animal, ¿ya? Y pues, se mueve en la naturaleza desde los animales silvestres muchas veces a los animales del ganado. Para prevenir esta enfermedad, en especial entre quienes tienen aves, se recomienda no capturar pájaros silvestres ni comprar aves en la vía pública. Mantener estos animales en lugares ventilados sin hacinarlos, mantener sus jaulas limpias y evitar permanecer largos periodos en espacios cerrados donde hay aves. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Queremos seguir hablando de vitaminas y en particular de la vitamina D, porque según la encuesta nacional de salud 2016-2017, en Chile, el 84% de las mujeres de entre 15 y 49 años presentó algún grado de deficiencia de vitamina D. Un 16% registró un déficit severo, situación que es mucho más compleja en la población de adultos mayores, ya que solo un 13% presentó en ese entonces niveles aceptables de vitamina D. Los rangos normales de vitamina D son claves para que el organismo pueda absorber el calcio y con ello tener huesos sanos. Hoy queremos saber más sobre la importancia del consumo de vitamina D y para ello ya estamos conectados y conectadas en Consulta 94.5 con el doctor Carlos Rencoret del Valle, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, es especialista en ginecología y obstetricia, además de oncología mamaria, climaterio y menopausia. También es past president de la Sociedad Chilena de Mastología y de la Sociedad Chilena del Climaterio. Realiza su trabajo médico en el Instituto Biomer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y nosotras para conversar de un tema tan importante en esta época como es el consumo de vitamina D. ¿Cuál es el rol de la vitamina D en el cuerpo y cómo la obtenemos, doctor? Bueno, el rol de la vitamina D es muy importante porque primero la vitamina nunca ha sido una vitamina, es una hormona. Y hay que entender eso, es una de las cosas más importantes. La gente confunde por el término a un complejo vitamínico y nunca ha sido, sino que es una hormona. Y por lo tanto, como toda hormona tiene efectos múltiples, se produce en el riñón a partir del origen a través de la piel y se actúa en distintas partes donde existan los receptores para vitamina D, especialmente a nivel de hueso y de músculo, que es donde tiene su acción más importante, pero tiene efectos en el sistema nervioso central, efectos en el corazón, efectos en el páncreas, efectos en el sistema digestivo, múltiples efectos, de manera que efectos en la parte ginecológica también. Bueno, de manera que es una hormona, entonces por eso que es tan importante entender que el déficit de vitamina D es el déficit de una hormona. Perfecto, entonces ahora con respecto hormona, a... Sí, claro. Sí, es una hormona que está en nuestro cuerpo y cuando hablamos de déficit, doctor, ¿cómo sabemos que tenemos un déficit de vitamina D? Bueno, no lo sabemos directamente porque la sintomatología es una sintomatología a largo plazo. El mayor problema de la vitamina D es el efecto a nivel del sistema musculoesquelético con la mala calidad de hueso y eso produce, ¿no es cierto?, mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis, o sea, de descalcificación ósea, para ser más sencillo. Pero eso tú no lo tienes como medir, o sea, a menos que te haga estudio especialmente, cosa que no lo hace en personas jóvenes, no se necesita normalmente. Y entonces lo que hace es aumentar la fragilidad ósea
¿ya? Y obviamente el riesgo de fractura en personas jóvenes y especialmente en personas mayores. Ese es el problema, que para poder, tú no tienes un síntoma específico. Hay algunos datos con respecto, por ejemplo, a debilidad muscular, cansancio, un poco más de sueño, pero esos son factores con vitamina D demasiado baja. Lo mismo pasa con el efecto en depresión, pero eso también es una cosa que tú no vas a pensar que tiene una depresión porque te falta vitamina D. De manera que en la práctica, en realidad, no tienes cómo saberlo a menos que lo midas. Perfecto. ¿Y cómo lo medimos y cuando sabemos o es muy difícil saber en realidad si estamos bajos de vitamina D? Entonces la recomendación es consumirla constantemente como suplemento. ¿Cómo la obtenemos? ¿Qué recomendación podemos obtener ahí sobre cómo integrar la vitamina D en nuestro organismo? Claro, la vitamina D en forma natural se consigue en 95-98% a través del sol, de la luz ultravioleta. Hay que entender esa parte. Los alimentos no traen vitamina D, traen cantidades escasísimas de vitamina D, de manera que aunque uno coma los alimentos que tengan mayor cantidad de vitamina D en forma diaria durante un año, nunca vas a conseguir unos niveles de vitamina D normales. Como te digo, más del 95% se consigue por la piel y eso se consigue porque la luz solar, al llegar a la luz ultravioleta a la piel, activa el colesterol y lo transforma en colecalciferol, que es el precursor de vitamina D. Este colecalciferol pasa a la sangre y de ahí entonces se transforma primero en 25 de vitamina D en hígado y después en 1,25 de hidroxivitamina D, que es la vitamina propiamente tal, que es la que se forma en el riñón. Pero tienes que tener primero el metabolito inicial, que es el colecalciferol, que lo consigues por la luz solar y específicamente luz ultravioleta. ¿Ya? De manera que si no conseguiste eso, originalmente, bueno, está necesario nomás, punto. ¿Ya? No hay alimentos. Ya. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, primero tratar de saber si lo tienes malo, tu nivel de vitamina D. En personas mayores, en realidad, como tú dijiste, el 90% de las mujeres mayores de 65 años y de hombres mayores de 65 años tienen déficit de vitamina D. Y en mujeres bajo 50 años, más o menos el 80%. De manera que si uno debe suponer, toda la gente tiene algún grado de déficit de vitamina D mayor o menor. Pero lo ideal es manejarlo y conocerlo, porque además una cosa es el efecto a nivel óseo, que es el más importante, pero también hay otro efecto a nivel del sistema inmune, a nivel de prevención de enfermedades cardíacas, a nivel de prevención de enfermedades oncológicas. Hay varios efectos adicionales que son no tan conocidos, pero que importan también, y que ahí incluso necesita unos niveles un poco mayores. Pero uno necesita idealmente en sangre al menos 30 nanogramos por ml en la medición del laboratorio. ¿Ya? Si tú te mides una muestra de vitamina D, que hoy día tiene, eso era un problema, antiguamente ni siquiera tenía código FONASA, entonces por lo tanto tenías que pagarlo particular, era muy caro el examen. Hoy día no, hoy día tiene código hace varios años, de manera que es un examen como cualquier otro. Te hace una muestra de sangre y mides tus niveles de vitamina D. Y con eso sabes si estás deficitario o no. Ya, entonces hay que ir al doctor y decirle, por favor, deme una orden para poder saber mis niveles de vitamina D, me imagino. Doctor, y el consumo de suplementos en las farmacias, generalmente hay una larga lista de distintas alternativas para consumir distintas vitaminas y entre ellas la vitamina D. ¿Es aconsejable entonces integrar a través de suplementos que generalmente vienen en cápsulas la vitamina D a nuestro consumo, a nuestra alimentación, a lo que ingerimos diariamente? Sí es conveniente. El problema que tenemos es que los requerimientos diarios de vitamina D van entre 800 y 1000 unidades diarias en un adulto. Y eso tú no lo consigues con ningún suplemento vitamínico convencional. Por ejemplo, tú compras un multivitamínico cualquiera y ninguno anda en niveles de 200 unidades, 400 unidades como máximo. De manera que si tú te tomas una cápsula de vitamina diaria, vas a tener siempre un nivel bajo los requerimientos normales. Y a eso agrégale que eso es para mantener tus niveles de vitamina D, no para subirlos. Y sabemos que el 90% de los mayores de 65 y el 80% de las mujeres, al menos menores de 50 años, tienen déficit de vitamina D. Entonces, con esas cantidades que tú supuestamente consumes, que sería el mínimo 800, 1000 unidades diarias, que lo trae una cápsula cuando tú compras vitamina D, que la puedes conseguir en cápsula de 800 unidades, por ejemplo. Eso te sirve solo para mantener tus niveles. Pero como lo tienes bajo, tienes que subirlo. Y ahí es cuando uno empieza a plantear el tema de lo que se llama macrodosis. Hoy día que no son tan macro, por lo demás son bastante bajas, que son dosis adicionales de suplemento vitamínico, vitamina D, en dosis de 50.000 unidades,
en forma de 100.000 unidades en cápsula, en forma de gotas orales que traen 50.000 unidades por cada 10 gotas. O sea, hay una forma de corregir rápidamente tus niveles de vitamina D para llevarlos a valores normales, y de ahí tú tendrías que tener algún tipo de mantención, que puede ser los 800.000 unidades al día, o fraccionarlo eso como tú necesitas más o menos en el año. Si tienes valores normales alrededor de 350, 300, 600, 400.000 unidades de vitamina D, los puedes ingerir todos los días con una cápsula de 800, ¿no es cierto? O ingerirlo, por ejemplo, cada 3 meses con 100.000 unidades cada 3 meses. ¿Ya? Toma una cápsula de 100.000 unidades cada 3 meses. Ahora, eso es difícil conseguirlo en Chile. Justamente Paula nos pregunta y nos dice que ella en Estados Unidos compraba vitamina D y la cantidad de vitamina D que venía por cápsula era infinitamente mayor a la que puede conseguir acá en nuestro país. Dice que son generalmente 800 UI, que es como la unidad de medida, ¿o no, doctor? Unidad internacional. Entonces, ¿qué hacer cuando en nuestro país lo más que se consigue son 800 unidades internacionales por cada cápsula? ¿Se pueden tomar muchas cápsulas al día? ¿Se puede hacer algo de esa naturaleza? Pregunta Paula. A ver, se podría, pero resulta que las 800 unidades es lo que tú necesitas diariamente. Si tú tomas entre 800 y 1000 unidades diarias, estás con la dosis necesaria diaria, siempre y cuando, te insisto, tengas valores normales previos. ¿Ya? Si tienes valores normales, 800 unidades diarias es más que suficiente. Y hoy día se consigue en Chile, se vende la cápsula de 800 unidades internacionales, o gotas de 200 unidades que tomas 4 gotas, y son 4 gotas que se usan más que nada en niños, sobre todo, por ejemplo, en personas que tienen problemas de devolución, tomas 4 gotas y hace las 800 unidades. Eso es una forma de utilización diaria. La otra forma es asociada a calcio también, que hay muchas personas que están ingiriendo calcio y que trae asociado a vitamina D. Entonces trae una cierta cantidad de calcio, por ejemplo, habitualmente 500 miligramos de calcio, de carbonato de calcio, y traen 400, 500, 800 unidades de vitamina D por cápsula. Entonces ahí tú vas haciendo la dosis. Y la otra forma, cuando ya está muy baja la vitamina D y no quieres estar tomando, por último, o no quieres estar tomando todos los días vitamina D, porque a lo mejor te sale un poco incómodo, es tomar suplementos en dosis alta, pero fraccionado. Si ya tienes los valores normales, por ejemplo, y necesitas 400.000 unidades en el año, te tomas 100.000 unidades cada 3 meses, una cápsula de 100.000, y con eso tienes el refuerzo cada 3 meses de que te mantiene la vitamina D normal, que es una opción muy interesante. ¿Eso se consigue en nuestro país, esas super cápsulas, por decirlo de algún modo, doctor? Absolutamente, están disponibles en toda la farmacia. Existen cápsulas de 50, existen polvo para suspensión oral, para diluir de 50.000, polvo para diluir de 100.000, cápsulas de 100.000, y existe también un frasco de gotario de 300.000 unidades que tú lo fraccionas, o sea que tú lo divides en, por ejemplo, 10, dependiendo de la marca del laboratorio, por ejemplo, 10 gotas te corresponden a 50.000 unidades, ¿ya? Entonces tú te tomas 10 gotas, son 50.000 unidades. Te tomas 20 gotas, son 100.000 unidades. ¿Te fijas? O sea, son dosis altas, lo que se llama macrodosis de vitamina D, que en realidad no son tan macro, porque hace 60, 70 años, en los años 70, 80, se utilizaba en los niños, fíjate, en los niños, en los lactantes de 1 mes y de 6 meses se le daban 600.000 unidades cada vez. 600.000 unidades de una vez. Y no le pasaba nada. Y a los escolares, en la básica también se le daban 600.000 unidades y tampoco pasaba nada. Eso mismo nos pregunta una auditora y televidente también, para quienes nos escuchan a través de Santiago Televisión y nos ven a través de Santiago Televisión, y para quienes nos escuchan a través de Radio USACH, nos pregunta Emilia, dice si es recomendable entonces justamente el consumo de vitamina D a través de suplementos en los niños, y desde qué edad usar cualquiera de estas alternativas que usted nos entrega para suplementar entonces la vitamina D en los niños. ¿Qué nos aconseja ahí, doctor? Bueno, yo no soy pediatra, pero en realidad las necesidades de los niños son un poquito más bajas, pero existen necesidad diaria y se suplementa de la misma forma. Existe, como les digo, gotas orales, que cada gota trae 200 unidades, entonces los pediatras usan mucho las gotas orales y dan la gota de acuerdo al peso del niño. Ya en los suplementos en dosis alta, que se utilizaban hace 60, 70 años, hoy día no se están usando, no están disponibles tampoco. Estamos hablando de 600.000 unidades por envase, que se lo tomaban de una vez, 600.000 unidades. O sea, imagínate, nosotros hoy día estamos encontrando altos 100.000 y se le da 600.000, o sea, 6 veces más. Eso ya no está disponible, pero se podría usar, y en los niños, ya no lactantes, sino niños, usar la dosis de 50.000 unidades cada 15 días o cada tanto tiempo para lograr una necesidad en el año
no hay ningún problema, no produce toxicidad. No produce toxicidad. En niños. Yo no manejo lactante, y yo te puedo decir en niños o en niños ya más de escolares y adolescentes. Perfecto. Ahora nos pregunta Andrea si el consumo de vitamina D tiene algún efecto secundario. Es decir, cuando consumimos estos suplementos, ¿tiene algún efecto secundario en nuestra salud? ¿Podemos notar algún cambio negativo en nuestra salud en algunas personas? No, ninguno. Ya. No tiene ningún efecto, tú no sientes absolutamente nada. De hecho, yo ingiero vitamina D en forma fraccionada cada tanto tiempo. Ingiero la dosis de 100.000 porque me sale más fácil. En vez de estar tomando todos los días una cápsula de vitamina D, me tomo 100.000 cada tanto. ¿Ya? Y con 400.000 unidades en el año yo tengo la necesidad que tengo para mí. ¿Ya? Y me tomo una cápsula cada 3 meses y punto. No se siente absolutamente nada, no te produce ningún efecto especial, no sientes nada, es una cápsula, o también lo puedes conseguir en polvo y suelto en jugo, y lo tomas como un jugo cualquiera con un polvito que está disuelto. No produce absolutamente nada, ni ninguna molestia los días siguientes, que tú vayas a decir, mira, me tomé 100.000 unidades y me va a pasar algo los 3 siguientes días, qué sé yo, por ejemplo, orinar mucho, tener cualquier molestia. No, la verdad es que no hay. Sí. No hay. Es súper bien. O sea, es totalmente inocuo. No, la toxicidad de vitamina D es increíblemente imposible. Necesita una dosis horriblemente alta por muchísimos días para que logres una intoxicación por vitamina D que no se ve. No se ve por lo mismo. Perfecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que están en su periodo de menopausia o las mujeres más adultas, ¿es necesario que suplementen para que el cuerpo tenga una buena absorción de la vitamina D? ¿Es necesario tener ahí también algún acompañamiento de calcio, o también algún aspecto hormonal que haya que tener en cuenta en las mujeres ya en periodo de menopausia, doctor? Sí. De hecho, por ejemplo, hay dos cosas. Primero, la mujer en menopausia empieza a perder rápidamente hueso. Hay un tema de que la mujer, al dejar de tener estrógeno, empieza a perder muy rápidamente hueso, y al perder más rápido que lo que forma, empieza a destruirse hueso, por lo tanto tú tienes que reponer ese hueso. ¿Cómo se repone ese hueso? Se repone metiendo calcio al hueso a través de la necesidad de vitamina D y calcio. Entonces ahí están los suplementos de calcio y vitamina D que en forma apropiada podrías llegar a valores normales. Por otro lado, si tú mides que está una densitometría ósea que te muestra algún grado de descalcificación real, o sea, una cosa que tenga la densitometría normal y que tú necesitas un suplemento para mantener tus niveles de calidad ósea, y otra que ya te hagas una medición de calidad de hueso y te muestre una osteopenia o una osteoporosis, en la cual no solamente está asociado el tema de vitamina D y calcio, sino de tratamientos para mejorar impedir la reabsorción ósea, mejorar la absorción ósea, o en este caso las mujeres también en menopausia, los estrógenos son grandes protectores de la calidad del hueso. De manera que aquella mujer que está en tratamiento con tratamiento hormonal en la menopausia, uno de los grandes beneficios que tiene el tratamiento hormonal en la menopausia es proteger la calidad del hueso. Entonces podrías estar con tu tratamiento hormonal más el suplemento de calcio y vitamina D en dosis adecuadas, y con eso tienes una protección ósea perfecta. Perfecto. Entonces, importante el consumo de vitamina D en toda edad, donde sea que uno viva, de alguna manera poder suplementarlo de alguna de las formas en que usted precisamente nos ha detallado las múltiples maneras en que podemos incorporar el consumo de vitamina D en nuestra dieta, y también aprovechar cuando hay solcito, aunque estamos en pandemia, también ya va mejorando poco a poco el clima, entonces también aprovechar las actividades al aire libre no solo para el consumo de vitamina D, doctor, me imagino que conseguimos a través del sol, sino que también para nuestro bienestar emocional y psicológico. Doctor Carlos Rencoret del Valle, especialista en ginecología y climaterio, muchísimas gracias por habernos visitado en Consulta 94.5 a entender cómo funciona y cómo es el beneficio que tiene la vitamina D en nuestro cuerpo. Muchas gracias. Chao, chao. No, muchas gracias a ti por la invitación, y cuando gustes para que sigamos conversando de cualquier otro tema. Perfecto, y ahí justamente lo están llamando, así que lo dejamos para que atienda el llamado. Que esté muy bien, chao, chao. Ya, chao, gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden que nos encontramos cada sábado en Santiago Televisión, cada domingo en Santiago Televisión y cada sábado en Radio USACH
todos los días, ambos días a las 10 de la mañana, así que no se pierdan además todos los capítulos que subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, @santiago.tv, Santiago abreviado, para que también, si se perdieron algún capítulo o algún tema en particular, lo puedan revisar. Y tampoco olviden que estamos en Spotify, ahí nos encuentran con el nombre de este espacio para la salud y la medicina, Consulta 94.5. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.